Hola, buenos días. Estamos haciendo un grupo de discusión con el tema violencia de género en espacios públicos. Vamos a tener a 6 personajes, en los que se presentará Morcus, Armando, Cristian, Braulio, Beto y Enrique. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Se van a responder en orden, empezando por mi izquierda y así. Bien. ¿Influye el sexo de una persona para poder definir el concepto de violencia de género? Sí, en lo absoluto. Principalmente es porque esta sociedad básicamente es machista. Entonces llega un momento cuando una mujer puede tener ciertos problemas en la calle y la violencia que sufra se va a justificar con temas tan banales como por qué va a vestir así, por qué ella lo está provocando. En un caso específico, si está leyendo un libro de medicina, el tema especificando más sexualidad, la van a tachar como que es una morbosa y que está provocando que la gente pues abuse de ella. Okay. Bueno, en efecto tendría que ver porque si no fuera de género, pues no habría una división del sexo, ¿no? No habría una distinción del sexo. Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver. Muchas gracias. Cristian. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Creo que el sexo influye demasiado. Respecto al tema, siempre se ha sabido que esta sociedad, como mencionó Marcos, es machista y como consecuencia tenemos muchas noticias respecto al acoso sexual. Hemos visto infinidad de unidad respecto a esto, sobre la superioridad que pueden generar los jefes, y sí, tiene mucho que ver el sexo. Muchas gracias, Braulio. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido de que se necesita, es decir, el concepto de que violencia de género tiene sentido en el contexto de una división de los sexos, en el cual en un contexto tal que se lleva a cabo discriminación de un sexo hacia el otro, o de un género hacia el otro, porque tengo entendido que son dos cosas distintas, pero sí, solamente tiene sentido pensar en violencia de género cuando hay dos sexos diferentes. Gracias, Beto. De igual modo, como todos los compañeros, pues estoy de acuerdo en los puntos que han mencionado, que han tocado hasta el momento, pero yo también estaría agregando, por ejemplo, la parte del sistema en el que vivimos, pues nos implantan, por ejemplo, estas ideas de que entre hombres y mujeres debe de haber cierta distinción y aparte cierto nivel, por ejemplo, de dominio. Esto obviamente viene desde el cómo un hombre trata a una mujer o cómo una mujer trata a un hombre, quién es más sumiso ante quién, y este tipo de aspectos que, pues bueno, nos venimos generando desde que somos pequeños hasta una edad mayor y pues nosotros simplemente lo proyectamos. Ok, gracias. Enrique. Pues estoy completamente igual de acuerdo con todos porque, pues sí, nuestra sociedad está acostumbrada a una actitud machista en la cual el hombre al tener un poco mayor fuerza aprovecha eso para someter a la mujer, y pues eso se le ha inculcado desde siempre. Ok, muchas gracias. Con esto pasamos a la segunda pregunta, que es ¿qué tipo de pruebas se necesitan para llamar violencia física, emocional o psicológica? Pues en el aspecto psicológico sería desde limitar a una persona en su tipo de vestimenta, humillarla públicamente, privarla de hacer ciertas actividades. Física, pues no necesita mucha explicación, moretones, ya llega a un punto crítico cuando ya es violencia de tipo a punto homicida. No sé qué otras pruebas se necesitan. Ok, muchas gracias. Armando. Pruebas, entre tres pruebas. La pregunta va dirigida a qué es lo que tú ves o qué es lo que necesitas para que lo llames violencia de género. Ya sea físico, emocional o psicológico. No puedo saber esto Ok. Pues muchas veces las personas no saben que viven en violencia porque no se dan cuenta de cuáles son los puntos importantes en la acción. Por ejemplo, cuando hablan de violencia psicológica, podemos mencionar que puede ser humillación, puede ser el mal comportamiento, insultarla, y prácticamente creo que serían las más importantes para mi parecer.
ser, y la física ya puede empezar desde lo más mínimo con un golpe, jugando, hasta llegar a lo más extremo, dejándola prácticamente tirar en el suelo. Sí. Creo que pruebas pues son difíciles de ver porque no estamos acostumbrados a ver esto. O sea, nos sentimos como que si pasa algo, se queda ahí, después no va a suceder, no nos vamos a olvidar. Y creo que muchas personas no se dan cuenta de eso. Muchas gracias, Claudio. Bueno, creo que para que se viva ese ejemplo, además de que sea entre hombre y mujer, tiene que haber, bueno, como que la causa o la razón que se alega por la cual se dio la violencia tiene que estar vinculada al sexo de la persona, que tiene que haber una justificación, obviamente una justificación tonta, donde se ponga como pretexto algún asunto o alguna cuestión relacionada con el sexo de la persona. Muchas gracias. Sí, bueno, en este caso pues yo estaría aportando que, por ejemplo, esto es muy parejo, porque la finalidad para generar violencia es ver quién se cree superior ante otro tipo de personas. Y por ejemplo, lo que podemos notar, más retomo el punto del compañero Cristian, desde el más notorio, y es el que vemos casi a diario, lo que sería la violencia verbal, pues ahí está ya generando un daño, por decir, psicológico, ya sea hombre-mujer o viceversa. Y pues bueno, ya por ejemplo, tiene que haber un factor que explote, por ejemplo, ciertas cuestiones para llegar a una violencia física, ya sea dependiendo, por ejemplo, del estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y esto pues yo creo que es el principal detonador que provoque que se vaya generando, o sea, viene desde violencia verbal a violencia física y al final pues todo queda en una situación psicológica, ¿no? Ok, muchas gracias, Enrique. Pues pruebas de violencia física pues es bastante sencillo porque solamente se pueden remitir a golpes y como ya lo han dicho, desde lo más pequeño, una pequeña cachetada a dejarla totalmente inconsciente, pero en lo verbal, bueno, en lo emocional, en lo psicológico es mucho más profundo el tema, porque puede ir desde un simple, inocente entre comillas comentario, que tú puedes decirle en broma, pero esa persona lo puede sentir o puede sentirlo realmente ofensivo. Por ejemplo, uno en mi caso como hombre, a veces hago comentarios que no pienso para lastimar a una persona, pero esa persona lo puede tomar como un ataque indirecto. Por ejemplo, decir que una persona tiene más músculos que otro. Me ha tocado el caso que entre hombres se sienten como humillados por eso. Y siento que entre hombres que no son tan sensibles, pienso yo, que una mujer es más sentimental, puede que eso, para un hombre que si lo afecta para una mujer puede ser todavía peor. Y por eso digo que un pensamiento, una simple palabra, por inocente que parezca, puede tener daños muy fuertes a esa persona, porque no sabemos si esa persona ha tenido traumas desde su infancia por ese mismo pensamiento, esa misma palabra, si ha sido agredida anteriormente por él. Y la violencia emocional y psicológica es un tema muy profundo. Ok, muchas gracias. Volvemos con Armando. Bueno, yo consideraría que viene mucho la interpretación, ¿no? que le podrían dar y el fin o el fin con el que lo haces o con el que hace una persona ese comentario o esa acción física, ¿no? Entonces las pruebas, pues como ya lo comentaron, las pruebas psicológicas es más difícil detectarlas, pero bueno, se dan más seguidos, son más fáciles y son más radicales, afectan más a la persona que una violencia física que se puede ver. Exactamente, como notamos, bueno, este grupo tiene conciencia más de lo que es la violencia de género o la violencia en sí. En muchas ocasiones, pues muchas personas creen que la violencia solamente es física, cuando las pruebas solamente son físicas, ¿no? Es bueno saber que tiene conciencia de lo que es más allá. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que los medios de comunicación influyen de alguna manera para que se den más casos de maltrato? Empezamos con Claudio.
Yo creo que sí, definitivamente los medios influyen mucho porque a menudo sus contenidos, yo creo que la mayoría de ellos están hechos o bien sin reflexión sobre lo que esos contenidos hacen en la mente de las personas, o bien con falta de escrúpulos y con toda la intención de reproducir un estado de sociedad en el cual uno de los géneros domina al otro. Y bueno, es muy grotesco a veces ver cómo los contenidos de los medios de comunicación reproducen cierto papel histórico de la mujer o del hombre y bueno, hacen ver como si la violencia fuera una situación normal en la vida, o incluso la exaltan como un valor, como algo que tiene que caracterizar al hombre o a la mujer en determinadas circunstancias para ponerse. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que responda? Sí, concuerdo completamente con lo que acaba de decir el compañero. De hecho, en la mayoría de los medios de comunicación pintan a la mujer como un objeto al que se tiene que golpear, que se tiene que reprimir. En el caso del acoso ya sexual, yo pienso que la pornografía tiene que ver mucho en ese contexto. Hay varias teorías en las que plantean que le venden, como los niños la comienzan a ver a una edad bastante corta, dependiendo entre 10 o quizás 12 años, aún no tienen esa conciencia de saber que lo que están viendo no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos creen que si ven una película que una mujer en cada momento de su vida, a cada hora, quiere tener sexo, le gusta que la golpeen dependiendo del estilo de pornografía que vea, lo va a asociar con la realidad. Por consiguiente, cuando salga de su casa con toda esa lujuria que va a tener en ese momento en la cabeza, la va a empezar a aplicar cotidianamente pensando que es algo natural. Muchas gracias. Armando. Bueno, yo consideraría, formulando y empezando el debate, que en los medios de comunicación yo consideraría que la pornografía es como más privada, no es como no tan explotada, pero sí, genera mucha violencia. En el ámbito familiar consideraría que la tele o el medio de comunicación llamado televisión sería una base fundamental para crear conciencia en un niño, siempre y cuando no se le guíe o no se le explique cuál es el contenido, ¿no? de lo que él está observando y de lo que él está experimentando, asimilando toda la información, toda esa carga de información que recibe. Entonces, es labor tanto de los padres como del entorno familiar, social, que se va a desenvolver para guiar, ¿no? en esta idea de carga de información de los medios de comunicación. Muchas gracias, Beto. Muy bien, pues efectivamente yo estoy considerando que los medios actualmente todos violentan a lo que sería la mentalidad de las personas, más que nada es un ataque psicológico, porque en sí lo que serían los comerciales, todo tipo de anuncios publicitarios, novelas, programas para televisión, estos de entretenimiento, series, etcétera, etcétera, tienen un estereotipo en el que pretenden que las personas, por ejemplo, sigan un patrón común, y eso por consecuente hace que, por ejemplo, hombres y mujeres sin distinción pues sigan lo que sería un estereotipo al que se quieren parecer. Por ejemplo, tenemos en cuenta lo que serían comerciales, ya sea de ropa interior, de comida, etcétera, ¿qué es lo que nos meten? Lo que sería tener, por ejemplo, un cuerpo, se está poniendo mucho de moda esto del fitness, que es tener un cuerpo tonificado, ideal, supuestamente. Cuando pasa esto, las personas creen que como esto está de moda, es lo que deben de ser, y entonces pues están violentando psicológicamente lo que sería su cuerpo, porque de este modo la persona va a querer asimilar y querer ser como las personas o los modelos que salen en la televisión, lo que escuchan en la radio, lo que pueden llegar a ver en las imágenes publicitarias que están en la calle, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esa sería mi aportación. Ok, ¿alguien más gusta aportar algo? Creo que existe este contenido violento en todos los medios, en todos. Siempre escuchamos hablar sobre el narcotráfico, sobre películas de acción donde
matan a personas, quieren rescatar a un país. Hemos visto así como que muchas noticias de violencia. Los medios manejan este concepto muy bien, pero creo que tal vez un adulto sí pueda asimilar esto. Digo que tal vez porque no sabemos en qué entorno viva, pero creo que los más dañados aquí son los niños, porque ellos no saben cómo interpretar estos hechos. O sea, porque ellos pueden ver cualquier cosa y ellos lo quieren reproducir, es lo que mencionaba, que lo quieren reproducir. Entonces estos niños son muy susceptibles a generar esto cuando sean adultos, a comportarse así y a seguir comportándose con las personas de cierto modo que pueda generar un daño psicológico o físico. Pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿consideras normal el hecho de que un hombre alabe a las mujeres con piropos, chiflidos, frases en doble sentido, etcétera? ¿Alguien que gusta empezar? Braulio. Bueno, yo creo que ahí depende de qué tipo de piropos, ¿cierto? Chiflidos y frases doble sentido no lo considero normal. En cuanto a los piropos, tiene que ver con si son ofensivos o si son realmente dulces, digamos. Existe una forma correcta, yo creo, y que resultaría agradable para en general una persona que es de otro sexo recibir de otra persona del sexo opuesto. Sin embargo, bueno, en ese sentido me parece algo bueno y conveniente y deseable, porque es una forma en que, digamos, un varón heterosexual valora a lo que sería el objeto de su deseo, que es la mujer, pero insisto, tendrían que ser piropos no ofensivos. Ok, muchas gracias, Armando. Yo no lo consideraría normal. No lo consideraría normal porque el hecho de que sea un piropo o un chiflido ya es hasta cierto nivel ofensivo, porque estás ya rompiendo ese valor de respeto, ¿no? Sea lo más bonito que pueda decir un hombre, no se me hace como prudente que vayan en la calle y así como de, oh, sí, estás muy bonita, y así como, ¿qué le pasa? No se me hace normal. Muchas gracias, pasamos con Beto. Bueno, en este punto yo estaría un poquito en desacuerdo con Armando, porque hay que notar principalmente lo que es el contexto en el que se está llevando a cabo, por decir, estas acciones. Y al menos, por ejemplo, en México, pues es una sociedad en la que desde tiempos ya bastante largos, pues están acostumbrados a hacer este tipo de cuestiones. Obviamente también hay que tomar en cuenta lo que sería la intención con la que se dicen, por ejemplo, los piropos, o también la intención que pretende dar alguien cuando le está dando una frase en doble sentido a otra persona. Y pues puede ser en todo caso que se lleve a una situación de violentar de manera verbal, o que sí lo haga con una buena intención, pero que se interprete de una manera distinta. Ok, muchas gracias. Cristian. Yo creo que a todas las mujeres les gusta escuchar que se ven muy lindas, ¿no? Que se ven muy guapas, que se ven bien en ese día, ¿no? Yo creo que a las mujeres les gusta eso, ¿no? Pero creo que hay un cierto límite para referirse a algo así. Siento que tú puedes, o sea, como hombre tienes a tu pareja, puedes decirle eso, ¿no? La puedes alabar, o sea, sería algo como que algo normal, yo lo veo algo normal. Pero, por ejemplo, hablando en la calle, viendo a una mujer y ya tomando como que ese camino de perversión, creo que eso es completamente diferente. Muchas gracias, Enrique. Bueno, podría haber dos puntos de vista. Por el tipo de sociedad que tenemos, podría ser normal, pero no está bien. En el punto personal, como dijeron, lo que es chiflidos y otra cosa, yo de verdad lo tacho como de verdad que no. Pero cuando es un piropo, depende si conoces a esa persona, si es tu novia, si es una amiga que quieres ligar o algo así, y también hasta cierto punto que estás diciéndole, porque puede ser un piropo agradable, uno que la respete, que realmente la valorice como mujer, o que realmente la tache como un objeto sexual, utilizando el doble sentido como estaban diciendo. Ok, muchas gracias, un punto muy
Pues yo diría que, como ya comentaron todos los compañeros, es normal decirle cumplidos a la mujer, pero se ha vuelto muy cotidiano, principalmente en programas como La Hora Pico y tipos de programas de tele abierta de esa índole, donde los protagonistas lo manejan como si fuera muy natural ver a una mujer chiflar, decirle ya piropos que ya se consideran bastante ofensivos, pero concuerdo completamente con ellos. No, yo considero que debería ser cotidiano decir cumplidos gratos al oído, no este tipo de comentarios que lamentablemente son comunes, no los considero comunes, yo diría más bien son bastante cotidianos. Muchas gracias. En el área de los trabajos, ¿por qué crees que aún se discrimina tanto a las mujeres en el área laboral? ¿Quién gusta empezar? ¿Marcus? Pues yo diría que porque la mayoría de las personas, volvemos a lo mismo de la sociedad machista, aún no acepta que la mujer ya tenga un rol laboral. Puede que sigan considerando que no, tienen que estar en la casa, cuidando a los hijos, cocinando, sirviendo. Hay mujeres que están muy bien preparadas, e incluso mejor que el hombre, y ganan una tercera o a veces una cuarta parte dependiendo del trabajo. Yo pensaría que es eso. Aún no aceptan que una mujer pueda hacer el trabajo mejor que un hombre y que tengan que merecer el mismo sueldo. Ok, muchas gracias. Podría deberse más que nada al orgullo, a no soportar la idea de que una mujer es mejor que tú en alguna área. Por ejemplo, un profesionista no va a soportar tener como compañera de trabajo a una mujer, porque esa mujer puede llegar a superarlo y por orgullo, por envidia, por una inmadurez, no va a permitir que esa mujer ingrese a esa área de trabajo. Y también por el tipo de familia en el que se criaron los hombres en este caso, porque, bueno, yo en todas las preguntas he redundado en esto, pero la forma en que fue educado el hombre es la forma en que va a tratar a una mujer de grande. Y si este fue educado con un padre machista, él va a tener esa tendencia a ser machista y orgulloso a no soportar que una mujer sea superior porque va a considerarla como el sexo débil y va a querer sentirse superior como el alfa del grupo y no va a soportar que una mujer lo supere en ningún área de la vida. Cuando se le agreda a una mujer en el metro, la calle, etc., por su vestimenta, muchos hombres argumentan que es culpa de ella o que ella lo provocó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es válido este argumento? Empezamos con Beto. Yo pienso que principalmente las personas que utilizan este argumento tienen un muy bajo nivel educativo y aparte esta es una de las excusas, porque son excusas más estúpidas que puede decir una persona ante tal situación. Porque el hecho de que una mujer quiera vestirse de algún modo, que se sienta cómoda, que ella se sienta atractiva, pero obviamente no para violentar lo que sean las intenciones morbosas, cochinas de un hombre, pues no estaría aplicando de ese modo, simplemente es un pretexto, porque no es más que eso, para justificar una acción que simplemente no tiene nombre. Muchas gracias. Marcus. Yo ahí solo en un pequeño punto estoy en desacuerdo con Beto porque yo opino que no depende del nivel educativo que la persona tenga para incurrir en este tipo de pensamientos. Podemos ver a personas que pueden ser de una índole, que tú podrías verlo en la calle, es un hombre bastante profesional, respetable, y quizás cuando nadie lo está viendo está pensando o ve a una mujer y está diciendo lo mismo. Yo pienso que debido a la sociedad machista, ese pretexto que utilizan los hombres para deslindarse de cierta manera de aceptar que no es correcto. Es decir, es que ella lo está provocando porque quiere tener relaciones. Pero no considero que sea válido. Ok, muchas gracias. Enrique. Bueno, sí, como dijo él, más que nivel educativo es un pensamiento mediocre de hombres que, independientemente de si llegaron solamente a secundaria, licenciatura o un doctorado, esa es una mentalidad pervertida que los está dominando. Porque realmente una mujer no sale a la calle vistiéndose a propósito así, porque no es su intención estar provocando a los hombres, sino es el pensamiento mediocre que ha marcado a México, en el cual el hombre siempre es el inocente. El hombre es el que siempre está bien y la mujer es la que siempre tiene que estar siendo suprimida en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Cuando realmente podemos voltear el pensamiento, es que el hombre también se viste a veces de forma provocativa y la mujer también. Pero bueno, en este caso, ese pensamiento en sí es una forma mediocre y cobarde en el que el hombre quiere justificar
el de haber dañado a una mujer física o psicológicamente. Ok, muchas gracias. Raúl, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, yo creo que se quiere ver esa, la educación en el sentido en el sentido ético, en el sentido de en qué medida un hombre puede dominar sus pasiones, ¿no? En ese sentido, por supuesto, no considero que sea un argumento válido, es una tontería, porque bueno, independientemente de que una mujer a lo mejor por conveniencia o no ser agredida preferiría vestirse con mayor recato y demás, ella no tendría por qué estar condicionando su forma de vestir a el bajo nivel educativo, al bajo nivel de dominio de sus pasiones y de autocontrol que tiene algún individuo en la calle. Ok, muchas gracias. Sí, creo que es doloroso ver esto, ¿no? Que las mujeres no puedan sentirse seguras de vestir algo que les guste. Creo que es doloroso ver esto porque muchas veces creo que el clima o varios aspectos influyen mucho para que la mujer se vista cómodamente, ¿no? Que al final de cuentas es eso, ¿no? Como que buscan sentirse cómodas, bien, pero no creo que esa justificación que dan muchas veces los hombres más que nada. Creo que siempre se ha aparecido esta justificación con los hombres de que la mujer tuvo la culpa por vestirse como en términos de esas personas como una zorra, como una puta, como cualquier calificativo que está fuera de lugar, ¿no? Creo que esas justificaciones son muy tristes. Y respecto a andar en el metro, creo que al condicionar a la mujer a que se vista con jeans, que no estén tan ajustados o que no se usan con vestidos, creo que prácticamente la limitas, ¿no? La agredes porque prácticamente es algo, es una vestimenta, es algo que está en nuestra visión, ¿no? Cualquier hombre podría vestirse con short o con playeras así tirantes, ¿no? Pero creo que muchas veces también los hombres entre nosotros nos agredimos, ¿no? Porque vemos que un hombre se viste así en el metro o en cualquier espacio público y que es lo primero que se le viene a la mente a muchos, que es gay o que es afeminado o esos conceptos que prácticamente entre hombres se agreden, entre mujeres y hombres se agreden y también entre mujeres y mujeres podemos decir, porque muchos se fijan en lo físico, en su vestimenta. Creo que eso a muchas personas, bueno, a mi parecer, a mí me entristece ver todo esto, ¿no? Que las personas piensen de tal forma, ¿no? Y que no quieran relacionarse respecto al físico que pueda dar una persona. Ok, muchas gracias. Y Armando. Bueno, consideraría que, como ya sabemos todos, que la cultura va a generar ese conflicto, ¿no? Entre lo que la mujer se viste bien para ir a cualquier lugar, en el metro, en la calle, donde sea, esta parte de la cultura misógena y machista es lo que le da ese poder de impulsos desenfrenados de los hombres y generar esta excusa, como ya habían dicho, ¿no? De ella tuvo la culpa, ella provocó, ella esto, ella lo otro, pero pues sí, es simplemente ese conflicto de limitantes y libertinaje. Ok, muchas gracias. Y para concluir con la última pregunta para todos, algunos hombres aprovechan los aglomeramientos en el transporte público para manosear a las mujeres, pero también hay mujeres que mienten al respecto, solo para obtener dinero. ¿Cuál de estas dos situaciones consideras más grave o dañosa o las consideras iguales? ¿Quién gusta empezar, Claudio? Bueno, yo creo que ambas son igual de feas y ambas son igual de malas porque, bueno, de un lado hay una violencia de género que implica faltar el respeto a las mujeres y manosearlas y, bueno, nuevamente no dominar las pasiones y no tener un comportamiento respetuoso y civilizado. Y del otro lado está
mentir, y bueno, inclusive como que en ese sentido, en ese acto, la mujer como que pone en paréntesis su propia dignidad, su propio respeto, que en realidad se le estaba rindiendo porque no se le estaba haciendo nada, y lo usa para lucrar, para, bueno, no es el término lucrar, para sacar ventaja de ello. Es decir, ella estaría jugando con su dignidad y bueno, se estaría aprovechando de una circunstancia de varón, la circunstancia de que se sospecha de él y de que generalmente están abusando las mujeres. Entonces eso también es violencia de género contra el hombre. Y también sería violencia de género decir que una es peor que la otra. O sea, las dos son igual de insuficientes. Ok, muchas gracias. ¿Alguien gusta agregar algo? Solo para complementar lo que dijo Braulio, concuerdo completamente que las dos son igual de malas. Sin embargo, yo pienso que una mujer acusa a un hombre de acoso sexual cuando esta persona no estaba haciendo absolutamente nada, la considero ligeramente arriba. ¿Por qué? Porque esta mujer no se ha puesto a pensar que no va a dañar simplemente la imagen del hombre, puede llegar a destruir su familia. La familia puede comenzar a verlo como un enfermo, alejarlo de él. ¿Y por qué? Simplemente, como él lo dijo, porque intenta sacar ventaja de ello cuando debería de hacerlo con los hombres que en el momento lo hacen, no con personas que en ese momento no están ni siquiera cerca de ella y que ellas mismas empiecen a mover sus brazos o su cuerpo de manera que rocen con el hombre. Okay, muchas gracias. ¿Alguien gusta complementar? Pues sí, yo consideraría que es más grave que los hombres toquen a las mujeres, independientemente, ¿no?, de cómo se desenvuelva el contexto, pero sí, consideraría 1000 veces que es más grave que un hombre toque a una mujer y aproveche la circunstancia, sea en el transporte público, sea en la calle, sin nadie, sea solo. Es más reprobable para mí. Muchas gracias. ¿Alguien gusta agregar algo? Beto. Sí, bueno, perdón. A todo lo que mencionan mis compañeros, pues en efecto también estoy de acuerdo, nada más que aquí en esta parte yo estaría agregando un aspecto que no hemos tocado en lo que sería a lo largo de las preguntas. Y ese factor es el miedo. El miedo genera en las personas cierta represión ante lo que podría ser cierto de cosas que podrían pasar después. Es decir, como menciona la pregunta, en espacios aglomerados obviamente todos vamos a tener un contacto, principalmente en el metro y en las famosas horas pico. Pero para ello, por ejemplo, si los hombres están intentando tocar a las mujeres, como ya también lo mencionaba, con los genitales, hacer un roce, o las mujeres sacar ventaja de ello, pues el miedo de la persona que está siendo agredida bajo esa situación va a impedir que, pues, llevarla la contraria, porque tanto, por ejemplo, lo mencionaba el compañero Marcos, que es más fácil que, por ejemplo, una mujer saque ventaja de un hombre a que un hombre pueda juzgar a una mujer, porque está más visto que el hombre es el que pega a la mujer. Y entonces, por decir aquí, esta parte del miedo que menciono, pues sí estaría teniendo un gran peso, porque en el caso de la mujer, ¿qué tal si me golpea o me hace algo peor si no me dejo hacer esto? Obviamente, hay mujeres que se defienden y están en todo su derecho, obviamente, porque no están siendo agredidas, pero en el caso de los hombres, si están teniendo este tipo de violencia, el miedo también a cómo van a ser juzgados, cómo van a tener prejuicios con la sociedad les va a repercutir en ellos, y en efecto también, como mencionaban los compañeros, va a afectar su imagen. Muchas gracias. ¿Alguien gusta agregar algo para Luis? Creo que ese es un punto fundamental, el miedo. O sea, el miedo creo que existe en hombres y mujeres, y muchas veces las víctimas dejan pasar todos estos problemas por el miedo que existe, las consecuencias que va a tener esto. O sea, porque, insisto, hemos escuchado muchas noticias, últimamente hemos escuchado la noticia de la golpe del entrenador que acosó sexualmente de la podóloga del equipo, y que sin embargo esta mujer tuvo el valor, ¿no? Porque creo que se le festeja mucho a la mujer diciéndole que es valiente, que tiene mucho valor, ¿no?, al tratar de resolver estos problemas. Creo que ese punto deberían muchas veces las personas de tratarlo con especialistas para enfrentar sus problemas, ¿no? Porque a final de cuentas todos somos seres humanos, todos tenemos problemas,
y básicamente buscamos la resolución de ¿no? Porque aunque no queramos, siempre nos vemos afectados, ¿no? Psicológicamente, siempre nos vemos afectados. Y creo que las mujeres, pues, tienen que perder este miedo, ¿no? Este miedo de que qué va a pasar o qué van a decir de mí, ¿no? Creo que muchas veces es lo que siempre predomina en las mujeres, miedo a defenderse más que nada, ¿no? Porque escuché una noticia, estaba leyendo una noticia de una académica del TESI, del Tecnológico de Estudios Superiores de Cali, que fue despedida por defenderse de un acoso sexual, ¿no? Por demandar a esta persona que la acusó, pero por los funcionarios, como se conocen y todo, pues las influencias siempre afectan, ¿no? Sobre todo en cosas como que importantes, ¿no? En el gobierno, en cosas más públicas, ¿no? Porque muchas veces las personas dejan pasar hacia acciones muy pequeñas en el metro, o sea, no les importa, ¿no? Ya, no pasa nada, se sienten tranquilas, lo cuentan y se les olvida, ¿no? Pero creo que muchas veces debemos de dejar todo eso, ¿no? Igual cuando nos asaltan en el transporte público, creo que no existe esta educación de querer como que enfrentar los problemas, ¿no? Porque lo dejamos a un lado, ¿no? O sea, pasa lo mismo que cualquier situación. Como conclusión a la violencia de género en espacios públicos, pues nos lo presentarán nuestros compañeros. ¿Quién gusta empezar? ¿Braulio? Bueno, yo creo que en conclusión, viendo cómo hemos analizado a lo largo de estos minutos todas las situaciones de violencia de género y cómo estas son ocasionadas por la infidelidad, por la falta de madurez, por la falta de educación, por la irracionalidad y por todo lo más bajo que hay, tanto en hombres como en mujeres, creo que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como universitarios y universitarias, los que ya entendemos más cómo funciona la cosa, luchar contra estas características nefastas de nuestras sociedades contemporáneas y buscar cada vez más erradicar este tipo de comportamientos y reproducir más bien un comportamiento respetuoso e igualitario entre ambos géneros. Muy bien, gracias. Bueno, yo podría decir que pues, el cambio empieza por uno, dando el ejemplo a los demás. Y ejemplificando el respeto, dando el respeto sin querer nada a cambio, eso es un punto para mí súper fundamental dentro de esta sociedad. Okay, muchas gracias. Sí, yo creo que esto va a seguir si entre hombres y mujeres no buscamos una solución. O sea, tenemos que enfrentar ese problema entre los dos porque los dos somos como los principales, ¿no? Personajes de todos estos eventos, ¿no? Y debemos de trabajar juntos porque no todos los hombres somos iguales, no todas las mujeres son iguales, pero si buscamos esta solución, obviamente la encontraremos. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta concluir? ¿Marcos? Yo concuerdo completamente con lo que acaba de decir el compañero, pero pienso que se debe de hacer un cambio a nivel social, porque como él lo planteó, los dos somos los protagonistas para llegar a la meta, que sería evitar la discriminación de las mujeres. Pero dudo mucho que un hombre machista vaya a cooperar para erradicarla. Entonces, yo planteo que debería de haber un cambio en la forma de crianza, como lo estuvo comentando Enrique en la mayoría de las preguntas, para que realmente pueda haber un cambio verdadero en la sociedad y podamos llegar juntos a una sociedad de respeto. Ok, muchas gracias. ¿Beto? Ante esta situación, no es que sea pesimista ni nada por el estilo, pero como mencionaba el compañero Cristian, creo que esto, en la sociedad en la que vivimos todos, tanto en México como en todo el mundo, pues esto va a seguir mientras no exista esta formación de valores en lo que sea este tipo de situaciones y sobre todo un control personal. Considero que principalmente, siendo las mujeres las mayores afectadas, pues van a seguir viviendo sin ningún cambio en la mayoría de los casos, porque van a seguir teniendo miedo de ser agredidas, y en los hombres pues va a seguir este pensamiento pervertido que se da tanto en espacios públicos como en cualquier otro lugar. Hay que conocer las historias de vida de cada
cada persona para saber qué es lo que viene detrás de ellos y por qué tienen este cierto tipo de comportamientos, tanto agresiones sexuales, psicológicas, físicas, como hemos tratado a lo largo del tema. Y también el cambio pues sí es una utopía, sin embargo, como mencionan los compañeros, es algo que se puede llegar a tocar. No se va a poder lograr de todo, pero sí se va a poder llegar a tocar en algún momento, porque este libertinaje que tenemos va a ir evolucionando poco a poco, a menos que se nos ponga un límite, y mientras ese límite no exista, no va a poder darse esta situación. Ok, muchas gracias. Pues puede ser que esta sociedad, como bien hemos dado cuenta, está ido degenerando cada vez más, aunque, como dijeron, hay un grupo de hombres que realmente respeta a la mujer. Lamentablemente es minoría en esta sociedad machista, y la mayoría de esa pequeña minoría se quedan callados a pesar de que saben que eso está mal, y hasta el punto en que esa minoría realmente se atreva a generar un cambio entre los mismos hombres que son machistas. No veo realmente un cambio. Igual, como no siendo pesimista, esto no va a mejorar, sino que va a empeorar si no hacemos nada. Los que tienen conciencia de que hay un daño físico, emocional, psicológico, tanto de la mujer agredida como el hombre que lo está haciendo, hasta que no tomemos esa decisión, esta sociedad va a seguir sumida en lo mismo e inclusive va a empeorar, a tal grado que ya va a ser normal como la sociedad musulmana, que utiliza a la mujer como un objeto, que la puede matar porque lo engañó, y esta sociedad puede llegar a ese punto si no hacemos realmente algo para contrarrestar esa situación. Ok, muchas gracias. En el nombre del equipo y yo agradecemos su participación.